Buenos días y bienvenido a otro programa más de Medicina en su Hogar. Yo tenía preparado aquí muchas noticias, pero quiero dar una noticia que yo creo que es importante y que tiene una relevancia tremenda. Además, el día de hoy que vamos a tener a la doctora Cristina Balinotti, psicóloga y conferencista, de un incidente que pasó acá, de un hijo que mató a su madre de 6 balazos. Y las noticias, primero porque la historia la cuenta él nada más, porque no la puede contar más nadie, porque no había más nadie. Y él es el que llama al departamento de 911 de lo que había hecho, que trató de suicidarse, pero había consumido todas las balas en su mamá. Una cosa atroz, terrible. Y la doctora, yo la vi anoche en un reportaje que se hizo, pero ya ahora hablando yo por la mañana con ella, pues no se pudo extender ese reportaje y quizás aclarar muchas más cosas. Porque sin lugar a dudas la personalidad de ese muchacho yo creo que vale la pena. Y por eso quise cambiar todo lo que tenía planeado para poderlo hablar con la excusa. Buenos días a ambos compañeros. Y después después regresamos. Pero yo creo que esto es una cosa importante. Doctora. Buenos días. Buenos días. La voy a dejar para que pueda, porque es una cosa atroz, la verdad. Esto es una cosa, matar a su madre, 35 años creo que tiene el muchacho, si mal no recuerdo. Horrible, una cosa horrible. Que no mencionan al papá en ningún momento. No sé si existe, existió, está o no está, porque no se sabe nada de su papá. Ahí la dejo, doctora, para que nos ayude a entender esto. Sí, lo vamos a hacer breve y lo que sucedió, desgraciadamente, puede tener algunas razones. En principio, puede ser un trastorno desafiante en la infancia no tratado, que puede llegar a conductas de este tipo en la adolescencia o en la edad adulta, ¿verdad? Estos trastornos desafiantes, oposicional desafiantes, en que los niños, uno ve que se oponen a todo, por oponerse a todo nada más, sin una razón, no es porque quieren un juguete, no es porque quieren una golosina, sencillamente golpean las paredes, entran realmente en una oposición desafiante. Puede ser también, como explicaba y salió en la entrevista, un trastorno de ira intermitente, que hay personas que son muy tranquilas, que no tienen problemas con nadie, pero un día explotan. Yeah. Y explotan de manera frecuente, ¿verdad? El tercero es que sea una familia sociópata. Es decir, una familia sociópata se define como aquella que se comunica a través de la violencia. Por ejemplo, se empujan, se insultan, se gritan constantemente, pero se aman con un mal amor, y esa es su manera de comunicación. Como esa es su manera de comunicación y no hubo límite en la familia, llega a este caso. Ya. Y luego, lógicamente, tenemos que pensar en algún tipo de drogas. Las drogas favorecen este tipo de conductas donde no hay límite. ¿Por qué? Porque lamentablemente desinhiben todo lo que hemos aprendido por millones de años que no tenemos que hacer en la sociedad. Yeah. Que solamente a veces lo decimos, pero no llegamos a hacerlo. Mataría a mi suegra, por ejemplo, pero no lo llegamos a hacer. Es decir, eso lo desinhibe las drogas, desde ya, y el alcohol también. Bueno, esto es un tema que yo creo que la violencia la estamos viendo constantemente, pero nosotros también cuando nos damos en el codo, siempre decimos, ay, mi suegra está hablando de mí. No necesariamente. Es decir, que siempre ponemos esta situación. Pequeñito el análisis. No, brevemente. Ya esas cosas, para mí, obviamente, muy difíciles de ver, de asimilar. No es el primero, no va a ser el último, porque estos son trastornos psicopáticos. Ya aquí estamos hablando de otro nivel. Y, obviamente, nosotros vemos las noticias cuando sucede y también por razones lógicas no podemos ver toda la investigación, claro, y todo lo que sucede al final. Pero muchos casos de eso han sido personas que fueron abusados durante la infancia, como decía la doctora, que han tenido un hogar sociopático totalmente disfuncional. Esto no viene de... Mayormente esto no viene de hoy para mañana, claro, esto no viene, exacto, porque te levantaste hoy y decidiste matar a tu mamá.
Horrible, El horrible. pensamiento es totalmente lógico, o incluso hay personas que tienen un trastorno psiquiátrico y nosotros no lo sabemos porque puede aparentar ser una persona totalmente normal, porque sea un esquizofrénico no tiene una cara desfigurada, está caminando por la calle y nosotros vimos la noticia arriba. Obviamente no sabemos lo que hay de trasfondo, pero hemos visto, esta no es la primera vez que lo vemos. Oye, pero 6 balazos. Matan a los padres. 6 balazos. My God. No, yo siempre digo, lo que es peor, lo he visto con armas blancas, que definitivamente es más difícil, es más... Más la cerca, más agresividad, contento, claro. No, Una cercanía. porque apretar el gatillo es más fácil que Sí, coger un se le fueron cuchillo y todas las enterrárselo a una persona, definitivamente. Y lo hemos visto también. Aquí el trastorno es enorme, Horrible, horrible. pero Dios quiera desafortunadamente esas cosas pasan. No, eso, y si no muere y no le dan pena de muerte, va a estar recordándose eso todos los días. Así Bueno, que, posiblemente termine matándose en vez. bueno, muchos lo hacen, de hecho, Él dicen, trató, ¿no? pero Trató. dice él. Sí, pero muchos lo hacen, muchos Claro, tratan de matarse o se matan después. Sí, muy buenos días, ¿no? Para que la doctora... Sí. Pero nada, buenos días y una situación triste, pero una situación, y hemos hablado en otros programas, sobre la salud mental y la importancia de hasta prevención en estos tipos de casos y alerta, ¿no? Las familias, las personas, todos, pero bueno. Las noticias, yo sé que son noticias que van a continuar, pues entonces mañana le puedo dedicar esta noticia que no dije hoy para mañana. Pero porque vale la pena, este programa hoy lo que va a hablar es del el gaslighting. No había escuchado esa expresión antes, doctora, para ser honesto, y es la manipulación mental encubierta, ¿no? Solapada, que no se nota mucho de que nos están manipulando. Y también tenía en la mente yo que si también nosotros podemos ser parte de eso, porque podemos estar también nosotros manipulando las situaciones también. Doctora, aunque no tiene nada que ver con lo que estuvimos hablando, pero pudiera quizás tal vez haber estado envuelto este problema también en esta situación. Y mire qué cosa más grande que se haya escogido este tema para poderlo hablar. Y es algo que nos impacta a todos nosotros, porque aquí estamos manipulados por todas partes. Cada uno a su conveniencia. Explíqueme para que puedan entendernos, no solamente yo, que quiero entender con profundidad esto, sino nuestros televidentes, lo que es el gaslighting. Bueno, vamos a la primera gráfica. Y vemos que el gaslighting, como expresión, viene de una película de 1944, protagonizada por Charles Boyer e Ingrid Bergman. En esa película, que fue un ícono y lo sigue siendo del cine, una pareja de muy ricos se van a vivir al campo en una época que no había electricidad y allí había solamente faroles de gas. La película se llama Gaslight, traducida al español como luz de gas. Entonces, durante los atardeceres, él, que intentaba volver loca a su mujer para quedarse con la herencia, baja la llama del farol de gas, ¿verdad?, para que ella se confunda. Y ella dice, pero ¿qué es lo que pasa? Ha bajado la luz, siempre pasa lo mismo. Y él le dice, no, esta es tu mente, la luz está igual que siempre. Ha acompañado esta conducta, y por eso es la manipulación emocional encubierta, es la manipulación, podemos decir el maltrato o el abuso invisible. Él también ocultaba muebles, sacaba cuadros del lugar y le preguntaba a ella dónde los había puesto, escondía las joyas, escondía la ropa, para lograr su objetivo de volverla loca. Es más, le decía que va a terminar internada para quedarse con su fortuna. Esto pasa a la psiquiatría hace algunas décadas, ¿verdad?, como un síntoma que es la forma más grave de manipulación. Si vamos a la próxima gráfica. Es decir, en la próxima gráfica vemos que es la forma más grave de manipulación donde la víctima llega a dudar de su salud mental, de su memoria, de su percepción. Y la gran particularidad y peligrosidad de este cuadro es que la persona, la víctima, no sospecha que su pareja
o alguien, miembro de la familia, le está intentando, digamos, quitar la razón a través de estas prácticas. Vamos a aclarar que no es solamente de la pareja, el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Esto ocurre y no se habla, porque eso es también violencia doméstica, ocurre de hermanos con hermanos, de padres a hijos, de hijos a abuelos. Hay mucha manipulación de este tipo que está en el orden de lo patológico, porque estas personas son psicópatas o personalidades narcisistas con rasgos psicopáticos. Vamos entonces a aclarar qué es la manipulación. La manipulación viene del latín manipulus, que significa manojo, lo que podemos agarrar con la mano. Tal punto que en Roma había un regimiento que se llamaba Manipulus, que era muy reconocido porque como estaba formado por pocos integrantes, podía manejarse con facilidad. Tenemos manipulación de objetos, cuando yo manipulo un jabón o alimentos para cocinar. Tenemos manipulación como alteración de situaciones, por ejemplo, la alteración genética, manipulación genética, tecnológica. La manipulación de la mente a través de manejos de la conciencia colectiva. Lo vemos en la publicidad, tú mencionabas algo de eso, en los medios, pero no es nociva, es decir, tratan de vendernos algo, hay un tipo de manipulación. Por supuesto, hablamos también en regímenes totalitarios del lavado de cerebro, que ha ocurrido, y hay una manipulación natural, que no es coercitiva, que no es patológica, porque que es natural de los seres humanos. Toda comunicación humana implica un intercambio de influencias, y ese intercambio de influencias de alguna manera es manipulación, como cuando la mamá le dice al nene, si te sacas una buena nota, te voy a hacer un buen regalo, o la esposa al marido, si vamos de vacaciones me voy a sentir mejor, voy a tener mejor disposición. Esto es normal. Pero una manipulación de la mente patológica, ya estamos con segunda intención y tratan, por supuesto, de abusar. Desde ya que esto es mucho más grave si se victimizan personas que ya tienen trastornos mentales. Entonces vamos a la tercera gráfica, en la que leemos cuáles son las palabras y las técnicas y las excusas preferidas del manipulador. Eres muy sensible, era solo un chiste, ¿verdad? Yo no he dicho nada, te lo imaginaste. Haces una tormenta en un vaso de agua. Eres un exagerado o una exagerada. Estás loco o loca. Y las palabras son estúpida, inútil, cállate, pero mezcladas con mi amor, porque de esa manera le hace sentir que ella o él es querido y que ella tiene un problema y él está o ella está tratando de solucionarlo. En la próxima gráfica vemos cómo te sientes tú o tus hijos frente a este abuso y nos dirigimos a la persona que pueda estar pasando por esta situación. Dudas de tu mente y de tu juicio. Siempre te estás disculpando. Sientes que haces todo mal. No eres consciente del abuso. Te preguntas si no eres demasiado sensible. Te sientes deprimido o deprimida. Y además siempre das excusas para él o ella. Siempre estás tratando de gustarle, de hacer las cosas que te pide la persona que es el victimario. ¿Qué se puede hacer o qué puedes hacer tú para liberarte de la próxima gráfica? Para liberarte de esta luz de gas que al mismo tiempo es una oscuridad. Confía en tu intuición si sientes que algo no está bien. No sometas a debate tus emociones. Es decir, hay que resistir el intento de cambiar tu versión de los hechos. Tú estás segura de lo que está pasando, que nadie te cambie esa versión. No toda idea fija es compulsiva. Es decir, no es que yo tengo esta idea fija de que estoy sana y por eso tengo un trastorno. No, estoy sana. Tengo que sostenerme, amarrarme a eso, como tú sabes, Ulises en la Odisea se amarraba al palo del barco para que las voces de la sirena lo tentaran a tirarse al agua y morir. No trates de convencer al abusador o abusadora porque son psicópatas,
porque son narcisistas y siempre tienen la razón, sobre todo desde ya narcisistas. Escribe una lista de tus valores, resguarda tus límites personales con asertividad. La asertividad implica no gritar, sino asentar con tranquilidad lo que uno es. Y enséñale a tus hijos para que ellos no se encuentren en la vida con personas de estas características. Y desde ya consulta con un psicólogo si notas que la situación se va de las manos. Ahora, ¿cuál es, digamos, porque ya hablamos de que es un narcisista, lógicamente, este tipo de manipulador, y cómo es además, ¿no? Como para poder detectarlo. ¿Son agresivos, activos o pasivos? Este tipo de agresión en un 90% es sutil, es pasiva. Son personas inseguras y con baja autoestima las que los narcisistas, parece mentira, pero tienen muy baja autoestima. Al principio son seductores, ojo, son seductores y carismáticos, hombres y mujeres. Una vez que están seguros de tener a esa persona a su lado, comienza el tipo de abuso. Exprimen y piden sin límites y utilizan siempre la crítica destructiva. El manipulador crea víctimas, el egoísta no. Ojo, aquellas mujeres que dicen, no, mi marido es muy egoísta o mi esposa es una egoísta. No, el egoísta no crea límites, solamente piensa en sí mismo. Mientras que el manipulador, el narcisista, realmente crea víctimas. Sí, no hay duda ninguna. Y ahí vi reflejado uno de los pasos que usan las personas, que también yo creo que lo cambian un poco, ¿no? Está muy susceptible, ¿no? Y todos piensan que están hablándote a ti, lo que no me entiendes, porque como estás pensando nada más en lo que tienes en tu mente, no me entiendes. Y mire qué cosa más grande, porque han sucedido dos casos que abrimos el programa. Y ayer yo viendo una situación con un actor, cantante mexicano, del grupo Garibaldi, 45 años, Javier Ortiz, se suicidó porque estaba en un momento de un problema de divorcio, y parece que había bastante, no era muy halagüeño el divorcio, ¿no? Había un poquito fuerte, y la pandemia, porque él era una persona de muchas actividades afuera que le tenía que estar mayormente pues encerrado, y él era un hombre que hacía mucho ejercicio, los gimnasios cerrados. Enseguida que dieron la posibilidad salió a hacer ejercicio, y parece que cayó en una depresión tremenda y optó por lo que estaba hablando la doctora, ¿no? El suicidio, para eliminarse y salir de esta situación. Yo creo que, doctora, esto es una situación que hay bastantes personas en estos momentos caminando por esa cuerda floja. Quería decirte algo importante con respecto a la terapia de estas personas. Estas personas no son creídas por la familia cuando comentan, me está pasando esto, creo que me quieren volver loca. Cuando lo pueden llegar a concientizar, no son creídas. Van al médico y tampoco. Es decir, que yo creo que el psiquiatra y los psicólogos tienen que darle a estas personas una palabra autorizada, ser portadoras de una palabra verdadera y no de una palabra enloquecida. Creer en su discurso y darle ese lugar y ese sitio para que a partir de eso puedan curarse. No, y es una pena, porque este muchacho ha sido un impacto tremendo en México. El suicidio y una persona joven, 45 años, un divorcio agrio, y deja a un niño de 8 años, que esa era su vida. A lo mejor al no poder estar al lado de ese niño como hubiera querido estar, ¿no? Nada, las circunstancias a veces de la vida nos llevan a hacer cosas. Pero cuando yo dije de que no me entienden, y usted quería decir algo al respecto. No, lo que quería decirte, porque obviamente yo estaba también mirando la gráfica, y sí, ahí hay cosas, o sea, para tratar de entendernos, en un momento determinado esas cosas se pueden decir y se dicen en las parejas, los hijos, lo que sea, pero esto va más allá. Esto es una intención y es un conjunto de cosas, porque en algún momento alguien le ha dicho a otra persona, a mí me lo han dicho, o yo lo he dicho, estás muy susceptible. Exactamente. Eso nada más que fue un chiste. Exacto.
Pero no quiere decir que eso ya es una, no quiere decir que esa frase quiere decir que yo te que defina defina como yo estoy tratando de manipular a una persona o una persona tratando de manipularme a mí. O lo está haciendo sin no darse es, cuenta. sino es un conjunto de cosas, ¿no? Y repetitivamente, porque en un momento Entonces, determinado una frase aislada Ya. está bien, pero si eso No, pero está dentro de un contexto, doctor Yamu. Está dentro de un contexto. Y alude a las frases preferidas de estas personas dentro de un contexto patológico narcisista Exacto. perverso. No, y a lo mejor lo hace inconscientemente, a lo mejor no lo está haciendo consciente. A lo mejor lo puede estar haciendo inconscientemente, ¿no? no creo, la persona No, que está es manipulando lo está haciendo a nivel No, consciente. que no te des cuenta Es que consciente. con el comportamiento, utilizando estas cosas, esté funcionando como una manipulación sin tú Bueno, imaginarte que lo estás haciendo. ese Es lo que yo quería en decir. el caso de la persona que no es un manipulador, puede ser que use la frase y no se da cuenta, pero el que está manipulando, esa persona que tiene todas estas características, que es un narcisista, lo está haciendo con conciencia y con intención. Y no todos manipulamos de una manera u otra alguna vez en la vida. ¿no? Bueno, la Yo- doctora lo dijo, Exacto, podemos manipular. yo Sí. ya lo dije, sí. Sí, uno Es decir, manipula yo lo dije, es decir, todas las cosas tenemos con una el niño. manipulación cotidiana. Claro, con el niño. Nosotros. Exactamente. Pero bueno, Claro. en este caso, para llegar a ser, porque el doctor siempre le hace a usted la pregunta y a mí me queda, no sé si se le puede llamar manipulación, pero siempre se me queda en la mente, de que las mañanas usted usa para darse masaje. Porque siempre dice masaje. ¿Usted dijo eso, doctor? Ahora me está Pero yo gustando quiero el aclarar manipulación. eso, porque lo está manipulando No, para que usted se dé el masaje. El doctor, porque todos los días lo dice. Bueno, y déjeme decirle, el masaje O quiere dárselo él, es una o quiere cosa que dárselo él y puede no- ser no se atreve. beneficioso y saludable, pero no, esta mañana llegué tarde al set por el tráfico, no por una situación Bueno, de qué masaje. bueno. Ahora, la doctora, pero muy buena pregunta que me hizo el doctor y nosotros somos amigos y compartimos diferentes cosas. Una palabra que se envuelve en esto, no directamente, es víctima, right? Y lo que es una persona que está siendo manipulada y etcétera, que pudiéramos, y la doctora me puede aclarar, considerar a esa persona una víctima de estos abusos sobre lo que muchísimas veces vemos en estos tiempos y que a todo el mundo se le hace víctima, ¿no? Yo sé que son dos cosas diferentes. Que si vota por mí porque porque eres víctima, porque no puedes hacer esto, porque te han quitado lo otro y porque no puedes hacer tú nada, yo te ayudo, tú no te puedes ayudar y son diferentes formas de ser víctima y eso es una Sí. cosa que, Dentro del es una contexto, palabra dentro- fuerte y entre diferentes contextos, entiendo, Ya. pero es una palabra fuerte decirle a una persona que es una víctima y especialmente si lo están tratando de manipular. Entonces Exacto. con eso hay que tener cuidado también. Doctora. Bueno, normalmente la persona que manipula se victimiza, porque hay muchos tipos de manipulador patológico. Y una de las variables es victimizarse. Yo hago todo por ti y mira cómo tú me pagas. Fíjate el esfuerzo que hago para tenerte bien, para que estés en salud. Es decir, generalmente la posición de la víctima es tomada por estas personas que al mismo tiempo victimizan. Porque acá hay una palabra legítima. La víctima en psicología, en psiquiatría, es una víctima Ya. víctima de algo que le está sucediendo, ¿verdad? No es una palabra que la podemos usar en cualquier contexto desde ya. Tiene que ser en contexto psicológico y psiquiátrico. Claro. Pero evidentemente estas personas es lo que se llama indefensión adquirida en psicología. Estas personas son tan abusadas, manipuladas de esta manera, como la peor forma de manipulación. Hay otras, desde ya, que no hacen tanto daño, pero dañan de todas maneras. La víctima aprende, la persona, hombre, mujer, niño, aprende a que esa es su realidad y que él no puede defenderse y no puede salir adelante. Esta es la tragedia de estas personas. Doctora, tengo una pregunta para usted, porque ahora hablando de eso me recordó, estoy tratando de recordarme el nombre, cuando los padres, mayormente las madres, manipulan a los hijos en síndrome de Munchausen, by power, sí. Lo que hacen es que siempre están
buscando como si los hijos están enfermos, o poniéndole síntomas o Sí. pretendiendo que los hijos están enfermos. Y totalmente una manera de manipular, ¿no? Por eso me recordé de eso. Y conocí un caso personalmente que la madre lo hacía. Estas madres, y bueno, los padres, de verdad creo que son más las madres, ¿no, doctora? No sé si estoy correcto o incorrecto. Sí, sí. La pregunta mía, estas madres, ¿cuál es están manipulando de una manera bastante fuerte, ¿no? Están pretendiendo que el hijo está enfermo, llevándolo al médico constantemente. ¿Cuál es la ganancia secundaria para estas madres? ¿Cuál es la ideología atrás de esto? Claro, lo que sucede con estas mujeres, inclusive el Munchausen existe también, pero ejercido en la propia persona. Pero la mayoría, como usted indica, es de las madres a los hijos. Existe un ambiente, existió en la vida de estas mujeres un ambiente de desprotección, un ambiente en el que se han sentido muy mal. Y cuando llegan a grandes, lógicamente, llegan muy dañados psicológicamente, psíquicamente. Y entonces encuentran que a través de llevar al hijo, enfermar al hijo para llevarlo la mayor cantidad de veces al hospital, ellas sacan una ganancia de atención, de una ganancia de atención por proximidad. Vale decir, se enferma el hijo, tiene la atención el hijo, pero en realidad también ella. ¿Por qué? Porque los médicos hablan con ella, tratan de consolarla, le explican. Son madres que como característica fundamental no se separan de ese niño en el hospital. Ya. Y cuando se separan de ese niño en el hospital es cuando el niño comienza a mejorar. Es decir, la ganancia es una ganancia secundaria de afecto y de atención que no han tenido. Son personas muy dañadas y con este trastorno psiquiátrico realmente que ha llegado a situaciones de muerte, sin querer, porque no los quieren matar, de muerte de los hijos. Yo lo que veo es que el psicólogo también juega un papel importante, porque el psicólogo en su tratamiento manipula para cambiarle a la persona en el lugar donde se encuentra, para tratarlo de traerla a la normalidad. En el campo de mercadeo se incluyó ya en el degree la psicología de mercadeo, porque es tratar de poderlo manipular para que usted vea lo que ellos están diciendo, de que ese hamburger con todas esas cosas que le ponen es lo que usted necesita para ser otra persona. ¿Todo eso se llama manipulación? Sí, sin duda. Okay. Es manipulación y yo lo había citado dentro de lo que es la manipulación de la mente a través de la publicidad. Claro. Es decir, para poder vender un producto. Pero está envuelta la psicología, es decir, que ya se estudia la psicología. O sea, que el psicólogo también manipula para poder lograr sus objetivos. Hay una manipulación que es una manipulación benéfica de la que hablamos. Es aquella que no es coercitiva, que no intenta dañar, que no tiene una intención maléfica, sino una intención de poder mejorar. Pero déjame decirte, el psicólogo no manipula, sino que trata de llevar al paciente, escuchar al paciente. El paciente va allí a encontrar un espacio de audición, un espacio en donde pueda hablar solo. Y entonces el que descubre el síntoma no es el psicólogo, es el propio paciente. Si el psicólogo es bueno, hay muchos psicólogos que suelen hablar más que el paciente, pero la terapia debe ejercerse desde la escucha atenta, para que la propia persona descubra cuál es su problema. Justamente para no ingerir y no manipular a través de las opiniones. Es común que el paciente pregunte, ¿a usted qué le parece, doctor? Y hay que hacer la repregunta, ¿qué piensa usted? Es decir, nunca debe estar teñido de lo que está pensando esa persona, es decir, el profesional de la salud mental. Doctor. No, la doctora básicamente te contestaba, pero yo no pienso, bueno, yo personalmente he ido a un terapeuta. Yo lo he hecho y yo pienso, esta es mi opinión. ¿Te ha ido porque quería investigar o porque tenía algún desajuste? No, he ido porque y ahí iba, yo pienso que yo pienso que es saludable para todos hacerlo de cuando en cuando y tener una persona con la que tú puedas conversar. Nosotros lo hemos hecho como familia, lo hemos hecho no solamente yo, lo hemos hecho todos, incluyendo las niñas, porque como conversamos muchas veces, nosotros no somos perfectos, hemos cometido errores, aprendemos todos los días.
Y ¿por qué no? Una persona, y cuando, como decía, como explicaba la doctora, cuando un psicólogo es bueno, hace su trabajo correctamente, no te dicen lo que hacer. No están ahí para guiarte y decirte, no, no, tú no debes hacer esto, debes hacer esto. Ellos están ahí para escucharte en primer lugar y segundo para darte... todos son preguntas abiertas y todo en una conversación. Nunca, bueno, yo por lo menos en mi experiencia personal nunca me han dicho, oye, debías hacer esto, no hagas esto otro. Sino es primero escucharte y después hablar y conversar y tú solo te vas dando cuenta y vas haciendo un ejercicio mental de darte cuenta. Y eso en una parte. Y en otra parte yo le iba a preguntar a la doctora porque... La pregunta déjala para después, para yo hacer una pausa, así no te moleste, seguro. para no interrumpirla y apresurarla. Pero sí, yo creo que eso es un área que me gustaría profundizar un poco, porque yo sí creo que el psicólogo te dice muchas cosas que tú debes de hacer para salir de ese impacto. Y también no son por experiencias personales, pero sí por estudios personales, donde eso se refleja. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. No se pierdan de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana el mejor programa médico del sur de la Florida a través de Facebook Live y YouTube. Y de 12 del día a 1 de la tarde a través de la Meca Radio, la mejor emisora de radio en el Internet. ¡Te esperamos! Bueno, de regreso nos habíamos quedado con una pregunta que usted quería hacer, doctor, que lo interrumpí en la pausa, pero yo creo que era... Sí, le quería preguntar a la doctora, porque obviamente ella es la experta en el tema. Claro. Pero a mí me parece que es sumamente frecuente personas que llegan a la edad adulta, a la adultez, y han sido abusados en la infancia, y muchas veces ni siquiera lo dicen. Y algunos, porque cuando son niños, bloquean. Básicamente tienen un periodo de su vida que no se acuerdan de esto y posiblemente están actuando o reaccionando ahora y tienen tantos problemas y no saben ni siquiera por dónde vienen. Esa es la pregunta mía para la doctora. ¿Qué porcentaje, doctora, en su experiencia personal usted diría, y no quiero que me dé un número exacto obviamente, pero yo pienso que es más frecuente de lo que se habla? ¿Estoy correcto o estoy incorrecto? Sí, por supuesto, desde ya. Estamos viendo que la persona que ha sido abusada tiene la característica fundamental de ser una persona que se autoculpa de lo sucedido, de una persona sufrida, que si tiene una base de depresión puede llegar al suicidio, pues su autoestima básica es justamente está muy deteriorada o no tiene ninguna autoestima. Sin duda que esto es algo que sucede muchísimo. El abusador, por otro lado, el niño abusado, por otro lado, puede ser un abusador de grande. Todos estos hombres que muchas veces golpean, pegan, insultan, han sido personas que han sido abusados primariamente por sus padres. Es decir, que tenemos las dos
las dos formas. ¿Cuál de ellas se da en mayor medida? Bueno, se da la forma en la que el abusado de joven, de niño, es un abusador de grande. Es un mayor porcentaje. Pero también están aquellos abusados que realmente son personas dañadas, que generalmente concluyen su vida, que no pueden llegar a ningún éxito, porque imagínate tú que tienen como cortados los pies, ¿no? Ya. En la base de su vida. Pero también eso no quiere decir que hayan sido abusados, también pueden haber sido aprendidos, porque en el medio ambiente donde se desarrollaron veía ese abuso, no necesariamente con él. Generalmente lo que más se siente en carne propia, eso es lo que se tiende a copiar. Sin duda tenemos las neuronas espejo y lo que vemos en alrededor de nuestra familia lo vamos a copiar de grande. Pero el peligro mayor y el porcentaje mayor se ven personas que han sido objeto directo de malos tratos físicos, de abuso sexual, de todo tipo de malos tratos. ¿Cree usted o es un instrumento que usa el psicólogo para poder determinar ese pasado que le sacárselo a la persona a través de la regresión? ¿Cree usted en eso o no? No, bueno, el tipo de psicología que yo hago no tiene que ver con regresiones, pero sí se puede usar la hipnosis, por ejemplo, en algunos casos. Hay psiquiatras, hay psicólogos que utilizan hipnosis, digamos, para regresar a la persona a su infancia. Al momento. La regresión a vidas pasadas, eso es otro tema. Eso es otro tema, que no está dentro del ámbito de la psicología, digamos. Ya. Pero la pregunta de Luis fue muy buena. Aunque puede en estos momentos utilizarse mucho desde ya. Regresión a vidas pasadas se utiliza. Hay personas que lo hacen, son expertos en eso. No es mi campo. Ya. Pero pregunta, doctora, porque me pareció muy interesante la pregunta de Luis. ¿Hay psicólogos que lo usan? Y hay psicólogos que sí que lo usan, porque la psicología cada vez se está integrando más hacia distintas corrientes. Muchas de ellas que vienen de New Age, y entonces hay psicólogos que pueden utilizarlo. Pero déjame decirte que la psicología, de lo que es la psicología clásica, la regresión a vidas pasadas, es algo que no tiene, digamos, el ámbito académico es un ámbito de lógica, y entonces no hay un sustento lógico, no hay pruebas, no hay que se pueda hacer una estadística y que esto es algo real, más allá de una simple especulación. Claro, pero yo no digo... La mente de una... Yo tengo una mente que tiende a lo científico, no... ciertas cosas que no se pueden probar es difícil creer en ellas. Yo no hablo se cree por fe como la religión. Yo no hablo tanto de vidas pasadas, porque eso ya entra en un campo de especulación. Yo hablo de esta etapa donde está viviendo la persona, pero que se ha bloqueado, como usted dijo, como un mecanismo de defensa, y entonces el psicólogo lo va llevando a ese instante para que pueda entender la situación y cambiar. Eso se hace, era lo que porque no quise, yo no estaba hablando de que vaya 3 generaciones atrás o 4 y que descubra que fue el visir. En realidad, para este tipo de cosas se utiliza así la charla, ir llevando metódicamente al paciente a su infancia y que él mismo vaya relatando y descubriendo aspectos de su infancia. En ese sentido soy muy psicoanalítica. Hay personas que utilizan la terapia del aquí y ahora y no van atrás en el tiempo, ¿verdad? Porque consideran que es una pérdida de tiempo. Tú sabes que el psicoanálisis es como una reestructuración de la... Primero hay que desestructurar y luego estructurar a la persona lleva muchos años, y entonces ahora, debido a la vida rápida, se utilizan terapias que no van a la infancia, que quieren curar nada más que el síntoma aquí, y entonces todo eso queda enterrado, pero yo lo voy manejando porque manejo el síntoma. En realidad yo creo que lo legítimo es descubrir qué es lo que pasó en nuestra vida, en nuestra infancia, ¿verdad? Eso es lo importante. Es muy difícil, a través de la charla, se puede hacer con hipnosis. Ya, porque esa es la parte más importante. Pero personas expertas, médicos, psiquiatras que hacen hipnosis, no hipnólogos, no cualquier persona que hizo un curso y hace hipnosis. Acá hay mucho malentendido con la psicología, con la hipnosis, con muchos campos. Yo he visto hacer eso, y es increíble. Es una experiencia que yo le diera a todo el mundo, porque es increíble
cómo reaccionan las personas. No de hipnosis, en mi experiencia, pero Bueno, yo he tenido la regresión es ocasión. hipnosis. No. He leído muchísimo sobre eso, Oh. pero digo, experiencia personal mía no, sino he tenido ocasión, igual que el doctor, y Muchas personas. de tener oportunidad de hablar con un profesional o una profesional, y les digo que sí, es muchísimas veces en diferentes etapas de la vida de uno, y aunque no le parezca, muy importante poder confiar en una persona, y de nuevo, no necesariamente que le diga exactamente qué hacer, pero sino abrirle la mente a las posibilidades y llegarlo a esos momentos clave, muy importante. La doctora le iba a preguntar a las personas en su experiencia que, por decir, lo necesitan pero no quieren. ¿Usted sugiere que vaya inicialmente en grupo, en familia, individualmente? Yo sé que cada caso es diferente, pero ¿qué le parece eso a usted sobre tratar de lograr que una persona se abra a este tipo de tratamiento? Al paciente le tiene que molestar, a la persona le tiene que molestar su síntoma, le tiene que impedir vivir, le tiene que impedir sentir emociones positivas, amar a sus seres queridos. Y entonces es allí cuando va a buscar él mismo la ayuda a un profesional de la salud mental. Si lo lleva a la familia no sirve, le tiene que servir a la persona en particular. La familia generalmente lo lleva porque tienen que sufrir por el problema de este familiar. Pero resulta que a la persona en cuestión, al paciente, no sufre, él está muy bien con su síntoma, él está muy bien. Los que sufren son los familiares, por ejemplo los jugadores, que ellos están siempre muy bien, porque siempre piden prestado dinero, juegan, se sienten bien con eso. Entonces, ¿para qué van a ir a sacarse una conducta que les da placer? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando el displacer se hace consciente y la persona le molesta lo suficiente, porque ya perdió la ayuda de todo el mundo, en el caso del jugador, y está en la calle, tiene que molestarle y entonces tiene que ir a recurrir a un paciente. No sirve el grupo que lo lleva. Yo, para retomar un poquitico, porque el tiempo se va rápido, y es cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que estamos manipulando cuando no es nuestra intención hacerlo. Y la otra es cómo podemos salir de ese, porque ¿qué me diera usted los pasos a seguir, 1, 2, 3, para poder lograr ese objetivo? Porque muchas veces yo creo que es así, que uno lo hace porque así está formado y no se da cuenta de que está tratando de manipular y haciendo daño. Y uno no quisiera hacerlo y lo está haciendo inconscientemente. ¿Y qué mecanismo nos puede dar usted para evitar que suceda? Y hay muchas personas que están viendo este programa que a lo mejor Para lo evitar necesitan. manipular, Luis, para evitar manipular. Sí, para tratar de manipular sin darnos cuenta, no con intención. O sea, Bueno, no con la es lo intención que de manipular. Por eso, habíamos como digo el doctor, no me entiende. Permiso, Está, tú sabes, yendo por el camino equivocado. Doctora, antes que usted conteste, porque todos creo que estamos en la misma, estamos del lado En el mismo tubo. curiosos, ¿no? Y yo creo que el doctor Fernández le hizo una pregunta a usted y usted dio una respuesta lógica, pero yo pienso que el doctor Fernández, y creo que me sumo ahí, porque es el caso mío también. O sea, estamos tratando de preguntarle cómo las personas en general cómo podemos guiar a las personas a que busquen, no necesariamente ayuda. porque el doctor Fernández no es un jugador, yo no soy un jugador, no somos alcohólicos, no, pero yo en el caso mío personal lo hice y lo he hecho con la intención de mejorar como persona, mejorar la relación con mis hijas, con mi esposa, tratando de tener más y más armonía y aprendiendo cómo ser más, cómo escuchar mejor, cómo ser más, la palabra se me fue de la mente. Una comunicación mucho ser más mejor comunicación. sensible a las otras personas, a las necesidades de las otras personas. No necesariamente porque uno tiene un problema. Y lo curioso es que cuando estás conversando, a veces como tú decías, te llevan algunas cosas del pasado y tú piensas, bueno, yo pensaba que eso era normal. Yo no tenía ningún problema con eso. Y ahora aprendiste que eso puede
crearte un Sí. problema en tu Exacto, conducta. exactamente. Es muy importante eso que dice doctor Llamo, muy importante, y ya lo había mencionado anteriormente y yo quedé con la pregunta, la respuesta colgando en mi mente. Sí, es importante hacer, desde ya los psicólogos, por ejemplo, tienen que hacer terapia también toda su vida. Es aconsejable una terapia psicológica para conocerse mejor. Recordemos que el psicólogo no trata la enfermedad mental, trata los conflictos, los problemas que uno pueda tener, y a veces esos problemas están ocultos y uno de pronto lo puede descubrir hablando con un psicólogo. Vale decir que es muy importante la asistencia y hacer una terapia. Porque en el caso, yo sé que hay muchos psicólogos que no hacen esa terapia, es muy importante hacerla. Porque uno mismo, yo toda mi vida lo he hecho, con otros profesionales desde ya. ¿Por qué? Porque es un reencontrarse con uno mismo constante, es un conocerse mejor, ¿verdad? Y salir de este discurso personal, egótico, en el que uno se define de determinada manera. Pero resulta que cuando uno va a la consulta se da cuenta que, bueno, cuántas cosas más yo tenía que mejorar de mí, como hablaba usted, doctor Llano, mejorar de mí, mis relaciones conmigo mismo, inclusive. Es muy importante. Y para contestar la pregunta de Luis, lo que hay que hacer es lo que hablábamos en el programa anterior, 80% escuchar, 20% hablar. Si yo no quiero manipular, tengo que escuchar a la persona, hacerle un poquito, hacer las veces de un psicólogo familiar, entre comillas, y escucharlo, y después pensar, voy a pensar qué voy a responder. ¿Cuántas veces nosotros respondemos sin pensar? Primero tenemos que elaborar la respuesta en nuestra mente y posteriormente hablarla, pasarla al lenguaje. Entonces, que la respuesta no sea, tú debieras hacer tal cosa. A mí me parece que lo que tienes que hacer en este momento es tal cosa. En realidad hay que plantear qué te gustaría hacer, cómo te ves en el futuro, cuál es tu visión, cuál es tu goal, qué es lo que quieres hacer. Y entonces allí, desde esa escucha atenta, colocando estas pequeñas dosis, estas pequeñas preguntas, podemos llevarlo a que la persona misma descubra, sin ingerir demasiado, nosotros sin manipularlo. Pero quédate tranquilo, Luis, hay que quedarse muy tranquilo, porque la manipulación ocurre a diario y forma parte de la condición humana, de la textura de la psiquis humana, está dentro de ella. Es decir, siempre no se nos va a escapar. Lo podemos hacer consciente, ¿verdad? Tratando de manejarlo, pero siempre se nos va a escapar. Bueno, portate bien porque si no, no te llevo a tal lugar. No te llevo a tomar helado. Claro, ahí estamos manipulando. Debemos decirle al nieto mejor o al hijo, pórtate bien porque eso va a redundar en beneficio para ti. Usted me ha dado la posibilidad de poder entrar a un debate en eso, porque yo creo que el aspecto cultural juega un papel muy importante en este análisis. Desde ya, pero el doctor... punto, déjame decirte algo importante. La cultura es tan importante, qué importante lo que acabas de decir. Claro. Que, por ejemplo, lo que significa una alucinación para una cultura pasible de ser tratada por un psiquiatra, no es alucinación en otra, sino que forma parte de la vida espiritual y el desarrollo espiritual de esa persona. No, y en otras cosas más sencillas, no tan complicadas como esa, hay diferencias culturales que uno tiene que trabajar en ellas. Pero bueno, eso mismo del aspecto cultural sumamente importante. Doctora, Luis le preguntaba, bueno, al manipulador cómo puede mejorar, pero como usted dijo, y creo que estoy repitiendo algo que usted dijo, el jugador, por ejemplo, no va a buscar necesariamente ayuda, ni el manipulador. Entonces, llegar la ayuda al el que está siendo manipulado, right? Conocernos nosotros, no sé si como familiar o amistad, pero es igual también que la persona que está siendo manipulada tiene que entender que está siendo manipulada antes de llegar al psicólogo igual, ¿verdad? Exacto. La persona, lo hablamos constantemente, tiene que querer la ayuda. Claro. Si no funciona. Me parece que eso es lo que usted está indicando y que lo más probable sea correcto.
en el caso de la víctima de manipulación, tiene que confiar, como decíamos en una gráfica, en la intuición. Cuando el gut feeling, que eso de los americanos, que es una frase tan importante, porque esa sensación de que algo no está bien, si bien creo que me estoy volviendo loca, pero algo no está bien, hay que confiar en eso, porque puede ser que lo que esté sucediendo es que me estén dañando y yo no me doy cuenta. Y después no permitirle a nadie que diga lo que pasa y lo que no pasa. Si yo estoy segura que ese cuadro lo dejé allí, pues voy a defender eso y no voy a permitir que nadie me diga, tú sacaste ese cuadro, estás loca. Es decir, que hay que tener también una cierta autoestima, pero para esto hay ejercicios, como decía antes, escribir una lista de nuestros valores, de las cosas buenas que somos. Generalmente la persona que es manipulada por un manipulador patológico tiene una autoestima por el piso. Tú sabes que hay dos tipos de autoestima, básica y circunstancial. La básica es la que nos crean en la familia. A veces no nos crean una buena autoestima básica, y entonces la circunstancial, cuando nos pasan desgracias en la vida, como ser manipulado, por ejemplo, por supuesto está ya destruida también. ¿Usted quería ahondar en algo? No, claro que si en esa época de la película ella hubiera tenido un teléfono celular, le hubiera tirado fotos a los cuadros donde estaban y después como le dijeran, oye, espérate que aquí estaba, arriba de la mesa, no me digas que no estaba ahí, míralo No, aquí. pero fíjate. Buenísimo, doctor, ya, buenísimo. No, pero ¿cuántas veces tú puedes dejar esto? Pensaste que lo dejaste ahí, No, pero Lo malo sería que estuvieran diferentes. no, pero seriamente. apareciera en otro lugar que no. Pero seriamente, regresando a la parte cultural que Luis mencionó, Sí. es sumamente importante. Y yo creo que es crítico, doctora, porque muchas veces pensamos que eso está bien, es normal, porque es lo que aprendimos. Exactamente. E incluyo, y voy a incluir ahí, yo trabajé 2 años, como ustedes saben, yo trabajé 2 años en la Sierra Maestra, en el medio del campo, en un lugar de muy bajo nivel cultural, y vi casos de abusos sexuales de padres a hijas, a sus propias hijas, no estoy hablando de stepdaughters, no. Sí, sí. Y no solamente padres, el tío, el primo, lo vi muchísimo. Y ¿sabes qué? Normal. Sí, algunos de ellos piensan que es normal, esto es cultural, eso mi abuelo lo hizo. No, pero puedo contestar la pregunta esta, que es muy bueno el comentario, doctor Yamo. Claro, lo que sucede es que el incesto es algo que está en el aspecto, en la parte primitiva del hombre, que es lo que ocurría en el comienzo de los tiempos. Para entrar en la civilización, y esto es una pregunta de examen, lo primero, ¿cuál es? La superación de la prohibición del incesto. Entonces, hay culturas que no han entrado en la civilización y eso lo ven natural y es normal para ellos. Afganistán. Porque todavía no han tenido la interdicción, es decir, la prohibición. En Afganistán no solamente eso. Hombres con 40 años se casan con niñas de 9 años. Eso, claro. En Afganistán es normal. No, yo digo los valores, no en nivel ese, pero en las diferencias culturales yo creo que se juega un papel importante y uno por eso tiene que tener relatividad, respeto a las demás culturas, porque que también tú tienes una persona, y más aquí en este país, que tenemos la posibilidad de estar en contacto con personas de diferentes lugares, partes del mundo, cosas que tú haces en la tuya, que está correcta, no a ese nivel que tú mencionaste, pero otras cosas, están bien, en las de ellos está mal. Entonces ahí va a haber una fricción entre las dos personas. Va a haber fricción. Y esa fricción puede llevar a una situación seria que necesita ayuda. Estoy de acuerdo contigo que tenemos que tener un respeto a la cultura de cada cual, y claro, etcétera. Pero vuelvo con cosas. No, ese fue un ejemplo extremo, pero te puedo dar uno más sencillo que nosotros, por ejemplo. Los niños hablan cuando las gallinas, sí, orinan. ¿Okay? Y como las gallinas, usted se cae a la boca y no tiene derecho a hablar. Cierto. Eso es terrible. Y se sigue haciendo hoy. Exactamente. Y pensamos nosotros que está bien, porque mi abuelo me lo decía, se lo decía a mi abuelo, y yo me lo decía a mí. Te ha faltado. Pero es un error. Total. Porque entonces tú le estás quitando la opinión al niño. Y esas son las cosas que la doctora dice, tan importante el autoestima en esta sociedad que afortunadamente hemos ido evolucionando, ¿verdad? Pero la mujer, por ejemplo, que fue tan
anteriormente era tan reprimida en el sentido de que no podía hacer ciertas cosas, la autoestima de esa mujer era muy bajo. Y tú tienes que tus hijos, tus hijas desde pequeños, tú tienes que... Pero la mujer era la jefa en la casa. En la casa. En la casa, pero La que controlaba todo. En la casa, pero no quiere decir que No, no podía... Porque lo que hacían, doctor, en Cuba, que tenían 2 y 3 casas, aquí se hace igual, pero lo miran, se hace de otra manera. ¿Entiendes? Por eso es que aquí hay una línea de trabajo que son los detectives del amor, que se dedican a estar buscando a la persona en diferentes lugares. Es decir, el tema, el problema existe aquí en esta cultura y en todas las culturas del mundo. Ese que usted trató de mencionar o yo adiviné muy rápido y dije algo que no era, pero era eso. No, yo no estaba, eso no es lo que estaba tratando de decirte, pero bueno, Es igual. eso está Todas las incluido, culturas igual. pero no lo que te... ¿La no, falta no. de respeto? Ahora, antes. No, de acuerdo contigo, pero no era eso lo que estaba hablando. Yo estaba hablando en realidad de ese tipo de cosas con los niños, en la manera en que uno cría a los niños. Pensábamos que estaba bien darle ciertas cosas ¿Sabes cómo era en mi culturales. época? Cuando yo era pequeñito, me abrían Mira, los ojos así, mira. That's it. Ya yo no tenía que reaccionar más nada. Eso era una señal. Cállese la boca. Yo voy a parar. ¿Entiendes? Yo no creo que a mí me creó eso ningún problema, para ser honesto. Ni me siento afectado, ni nada por el estilo. Pero sí, porque uno tiene... Todos son diferentes épocas. Y el vemos hombre ahora, primitivo, mira cómo funcionaba. Ya no somos el y hombre primitivo. vemos ahora, y lo hemos hablado en otros programas, lo que es la soltura de lo que es, no me viene fácilmente, o la disciplina o la estructura, que los padres no quieren, y no estoy hablando de pegar y golpear, de disciplinar a los hijos, y etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber un balance que sea saludable. Yo igual, a mí se me crió más o menos de esa forma también, y como al doctor llamo, y me siento bien y estoy agradecido de eso. No tengo Ninguna queja. ninguna queja de mis padres. Claro, claro. No, lo que quiero explicar, porque son cosas que uno se acostumbra, creció así y lo ves normal, no te afecta, ¿tú entiendes? Lo ves normal. Ahora después que tú te has enfrentado a otro mundo diferente, empiezas a ver cosas que son diferentes y ves la parte positiva y ves la parte negativa. No, vamos a ver que la... Dígame, doctora, dígame. es muy importante las diferencias culturales y sobre todo aceptarlas Claro. y respetarlas. Por Exacto. ejemplo, en unas islas del Pacífico, las personas que tienen alucinaciones, los locos, que dicen comunicarse con el más allá, son personas que pertenecen a la más alta jerarquía social. No son enfermos. Cuando entran en nuestra cultura, son considerados enfermos. Con respecto a las culturas en el colegio, aceptar los niños que vienen del campo y que creen en la luz mala, por ejemplo. No hay que decirles desde el ámbito escolar, eso no existe, eso es una locura o es una pavada. Exacto. Vale decir que hay que aceptar y respetarlo. Muchos chicos que van del campo a las escuelas, particularmente en países como Argentina, se les dice, por favor, no vayas a hablar de la luz mala, no vayas a hablar del duende, de todas estas cosas, porque está mal. Yo creo que las escuelas tienen que abrirse también a todas las culturas y a todas las maneras, porque es la única manera de llegar a integrarnos y de evitar la discriminación. Totalmente de acuerdo con usted, doctora, no tengo duda ninguna. Lo que pasa es que ahí es donde viene que si todos respetáramos la cultura no teníamos problemas, pero vemos culturas que quieren sobreponerse a otras y ahí es donde vienen los conflictos y los problemas. Y yo creo que las personas mayores, como nos decíamos nosotros en la casa, eran los que resolvían los problemas, porque los muchachos no la podían resolver, ¿no? Porque no tenían quizás la experiencia para hacerlo. Ahora son los adultos. Y eso lo tenemos que hacer, que no se practica, desgraciadamente. No. Pero yo sí creo que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos ponemos a estar juzgando cosas y haciendo comparaciones, porque la vida tiene otro perfil. Te quería decir algo porque lo veo... No, te estoy escuchando. Lo veo así te estoy escuchando. Sí, 30 segundos para que... Yo no lo dije por malo, sino entiende. porque hay cosas que no debemos hacer y que son verdad. conductas aprendidas, pero no necesariamente son buenas. Claro. No, las y que no sí. necesariamente porque vengan de nuestra cultura. Y estoy hablando de la nuestra, Amén. pero obviamente, como bien tú dices, sucede en todas las culturas. amén.
Entonces, hay cosas que no son buenas, pero las aprendimos y pensamos que son correctas, porque Claro. y entonces no necesariamente es así. Claro. No, yo estoy de acuerdo contigo 100% y la marcha atrás no la debemos de desaparecer, dejarla para que de vez en cuando vayamos atrás y cogemos la experiencia y ponerla en práctica para avanzar hacia el futuro. No hay duda. No, muy bien, Tremendo programa. y eso muy importante, y respetar la forma de pensar de una persona son dos vías. Ya. Y lo hemos hablado muchísimo, lo que es Qué la pena me da, comunicación. doctor, Sí, pero nos tengo va- que nos usar vamos. la tijera a las Y a las 12. 12 en la Meca Radio, la mejor radio de la internet. Y a las 3 y a las 8 con Luis Díaz. No, y en otros momentos que no sé. 24 horas al Ayer, día. ayer la puse. Y este programa, vale la pena. Excelente programa. Muchas gracias, doctora. Como pasarlo siempre, otra vez. magistrar el programa y a ustedes, porque estoy Gracias a ustedes. a ustedes apurado de tiempo. Los veo mañana a esta misma hora conmigo. No se olviden, medicina en su hogar.